Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo. Hoy tengo el gran honor de entrevistar a Grian Kutanda. Son las 11:11, además un número auspicioso. Y acá en Colombia son las 11:11. Yo sé que tú estás en España, si no estoy mal, Grian. Sí, sí, en España, cerca de Barcelona, una hora al norte de Barcelona, en un parque natural. Ay, qué belleza, un parque natural. Bueno, pues tuve la gran fortuna de conocer de tu trabajo a través de una amiga mía que entrevisté la semana pasada, que se llama Alexandra Toledo, que vive en España ¿Sí? y que está investigando temas similares a los que pues tú promueves y yo también. Y pues desde que ella me habló de tu trabajo no he parado de ver todo lo que haces, de escuchar tus podcasts, de aprender de las historias de tu gran repositorio de historias de Earth Stories Collection, si no estoy mal. Sí, Y pues seguirte tus pasos, porque te veo como un elder de esta sociedad, como una persona con un gran compromiso social, ambiental y espiritual para nuestra humanidad y con una propuesta muy interesante de transformación cultural. Una de las cosas que más me cautiva es la mirada que yo llamo mitopoética, bueno, no solo yo, sino es como es esa cosmovisión que busca ir al inconsciente y de usar historias, mitos y leyendas para llegar allá bien profundo y poder hacer ese tránsito del individualismo modernista hacia la mirada sistémica, ecológica e incluso cuántica, que es la que está también emergiendo. Entonces, pues, Grian, me encanta saludarte, darte la bienvenida y pues saber cómo estás hoy. Yo sé que hoy es un gran día para sí. ti. Bueno, un gran día. Si ves el vídeo que he colgado esta mañana, eh, en el vídeo estaba diciendo que tenía ansiedad por Mm, lo que estoy empezando hoy, porque tiene riesgos, ¿no? Hoy comienzo un ayuno indefinido. Eh, bueno, intentamos crear una campaña global de ayuno semanal de 24 a 48 horas, es lo que invitamos a la gente, pero el que lanza estas cosas tiene que dar ejemplo. Entonces mi ayuno es indefinido y puede que se convierta en huelga de hambre. Entonces es un gran día relativamente. Si acaba bien, si acaba bien será un gran día. Si no acaba bien, pues la verdad es que tiene sus riesgos y más con mi edad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. El tema es Gaza. Eh, no podemos consentir, no podemos consentir un genocidio como el del siglo pasado en los campos de exterminio nazi. No podemos consentir algo igual a la vista de todos sin que los gobiernos tomen medidas drásticas para pararlo, sin que la comunidad internacional haga nada para pararlo. Entonces, si la comunidad internacional, la élite política, las clases políticas no toman decisiones, las tendremos que tomar la sociedad civil. Y lo mismo que he estado haciendo con el tema del cambio climático. Llevo luchando con el tema del cambio climático ya 11 años, desde que estuve organizando la People's Climate March en Edimburgo, en Escocia. Y como si los mercados y los gobiernos no toman decisiones, tendremos que movernos la sociedad civil, no hay otra. Y tendremos que apretarles. Entonces, bueno, cada persona tiene que buscar cuáles son sus talentos y, y qué se le da bien, qué habilidades, qué cualidades tiene para, para decidir cómo puede aportar, cómo puede intentar evitar estos desastres, tanto el desastre climático como el genocidio de Gaza, ¿no? Y bueno, y en ese sentido,
mis talentos son la comunicación y uno de mis talentos es la fuerza de voluntad. Entonces, ¿quién mejor para hacer un ayuno indefinido y poder levantar la voz aprovechando ese ayuno indefinido que me permite mi fuerza de voluntad para decirlo al mundo y para llamar la atención a, a la clase política? Mi idea es que, bueno, dependiendo de lo que ocurra, no sabemos lo que va a ocurrir. Igual ahora con lo de la flotilla por la libertad y con la marcha a Gaza que se está preparando para el día 15, que van a ir más de 5.000 personas de más de 50 países. A lo mejor se consiguen resultados y este ayuno pues lo podemos parar en unas semanas. Pero si no, mi idea es el día 4 de julio, es irme a Bruselas, a ponerme delante de la Comisión Europea, de la sede de la Comisión Europea, y a presionar a la mismísima presidenta de la Comisión Europea para que aprieten al fascista, hay que decirlo claro, al fascista de Netanyahu. Eh, hay que, hay que parar esto. Si hubiéramos sabido esto, si la humanidad hubiera sabido lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio nazis, no sé si entonces se hubieran tomado decisiones, pero en este momento es que la comunidad internacional es plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Y con esto no justifico a Hamás, en absoluto. Me parecen tan criminales de guerra como los que están cometiendo el genocidio de palestinos. Claro está que la diferencia es de números también, porque eh, 55.000 personas comparado con 1.200 es una diferencia muy grande. No justifico ni a unos ni a otros y quiero que se haga justicia con unos y con otros, que vayan todos al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, que sean juzgados por criminales de guerra, todos, los de un bando y los del otro. Eh, y bueno, pues en eso estamos, en intentar dar voz a todo esto y hoy precisamente ha sido el día que he puesto en marcha este ayuno. Lo decidí hace 5 días. Bueno, en realidad lo decidí hace 3 días. Hace 5 días se puso en contacto conmigo un activista francés que había seguido una huelga de hambre que hice en 2021. Eh, en esta ocasión mi presión iba al gobierno de España y era con el tema del cambio climático. Conseguí al final entrevistarme con la vicepresidenta tercera del gobierno, que ahora es la vicepresidenta de la Comisión Europea. Va a pensar que la persigo. Pero bueno, este activista francés que entonces estuvo siguiendo aquella campaña, de pronto me preguntó hace 5 días, ¿vas a hacer algo al respecto? Porque hay gente que está dispuesta a hacer ayunos, por lo menos ayunos intermitentes. Y de alguna manera me estaba pidiendo que encabezara esto, ¿no? Y, y fue hace 5 días y le dije, déjame que piense y sienta. Porque claro, tomar una decisión así no es algo que puedas tomar de la noche a la mañana, ¿no? Sabiendo además que la cosa puede acabar mal, ¿no? De hecho, en 2021 también hubo gente haciendo ayuno indefinido en Parliament Square, en Londres, y ante el Reichstag, en Alemania, y algunos de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Y estuvieron menos tiempo de lo que estuvimos Karen Keeling y yo, una irlandesa y yo, que estuvimos 33 días. Entonces, no puedes tomar una decisión así de la noche a la mañana, pero bueno, al final dices, bueno, hay que moverse rápido porque esto va muy rápido y cada día que pasa son decenas de vidas humanas que se pierden y la hambruna está creciendo y los niños, niños y niñas están pasando hambre y al final dices, venga, así que hemos montado la campaña en 5 días, nada más 5 días y esperamos que se nos sume mucha gente. No esperamos que se sume mucha gente para un ayuno indefinido, pero sí por lo menos para un ayuno intermitente de 24 a 48 horas cada semana como apoyo, simplemente para decir,
sabemos lo que se siente al pasar hambre y no queremos que esto ocurra con niños, con mujeres, con ancianos, con sociedad civil del pueblo de Gaza. No queremos que eso ocurra. Ese es un poco el motivo de todo esto y que sea precisamente hoy cuando al final decidimos que había que lanzarlo ya, porque sabíamos que lo de la flotilla por la libertad iba a acabar mal entre el día 9 y el 10. Dijimos, como muy tarde el 10 hay que lanzar la campaña. Y en eso estamos. Mm. Gracias, Grian, por esa fuerza de voluntad y por ese compromiso. Y, y bueno, pues creo que también es válido recordar como todas las acciones que uno puede llevar a cabo en momentos como este. Claramente la que tú estás haciendo es, según Joanna Macy, hay tres maneras de actuar en el mundo tal como está hoy. Según ella, es las acciones de contención como la que tú estás teniendo, los cambios estructurales, como nuevas soluciones, nuevos modelos y demostrar que son viables. Y tercero, la transformación de conciencia. Eh, y bueno, pues gracias por actuar en todos. Me parece que tú estás ayudando en muchos ámbitos y lo que sí te deseo es larga vida porque me parece que tu labor es muy importante y no quisiera que tu salud se pusiera en riesgo, la verdad. Te lo agradezco. No te preocupes, esto va a acabar bien. He sido siempre una persona muy afortunada, o sea que yo me imagino que algo conseguiremos. Y, y si no conseguimos, es el momento. Hay momentos en el contexto histórico y social que vivimos, hay momentos en la vida en que la vida nos pide que demos un paso al frente. Y esto nos lo pide a todos los seres humanos. Esto nos lo pide a todos los seres humanos. Eh, si no sabes detectar ese momento y no tomas la decisión, eh, te puedes estar arrepintiendo el resto de tus días. Mm. Entonces, para mí está claro. No quiero. Esto, fíjate, es que es algo que decidí cuando tenía 23 años, en 1980. Además, tengo hasta la fecha, el 8 de diciembre de 1980. Mm. En aquel día yo decidí qué iba a hacer con mi vida. Había terminado la carrera de psicología y de pronto dije, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida para que cuando llegues a los 80 años no tengas la sensación de que desperdiciaste toda una vida? Y en aquel momento decidí que iba a dedicar mi vida a intentar hacer un mundo más justo, más pacífico, más respetuoso con la tierra, con la vida, con los seres, con la comunidad de vida que puebla la tierra. Y decidí eso porque pensé que era la mejor manera de llegar a que el día que me digan, mira, tienes un cáncer o te vas a morir en 3 meses, dije, cuando llegue ese momento, sabré si he dedicado mi vida a esto, sabré que valió la pena y sabré que empleé bien mi vida, que no la desperdicié. Y ese es el inicio de todo. Me di cuenta unos años después que ahí había empezado todo. Ahí, ese mismo día, unas horas después, me hablaron de un libro. Ese libro me llevó a otro libro y así hasta que empezó todo el proceso que me ha llevado hasta este momento, hasta el momento en que hoy he decidido hacer, como antes decidí hacer otras muchas cosas y escribir libros y investigar sobre visiones del mundo, sobre mitos, sobre cómo podíamos cambiar el mundo. Pero en última instancia es eso, es una decisión que todo el mundo en un momento determinado tiene que tomar. Una decisión que te dice, si no la tomas, puede que llegue el día de te vayas a morir y de pronto digas, tenía que haberlo hecho. Y no quiero que eso me pase. Mm. Y por eso la decisión la hemos tomado en menos de 5 días. En 5 días lo hemos preparado todo
Y aquí estamos y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Mm, bueno, respetable. Em, y bueno, eh, quisiera saber, digamos que esto, pues, que esto te cueste la vida. ¿Cuál es el legado que tú dejas, Grian? Si lo pudieras poner en palabras. No me va a costar la vida. Es una No me, provocación, pero no me va a costar la vida. No, no me va a costar la vida. Mm, puede haber, dependiendo, mira, esto sobre todo si hubiera mucha repercusión mediática, sí que a lo mejor, si tuviera mucha repercusión mediática y viera la posibilidad de generar un cambio de verdad, a lo mejor ahí sí que puedes decir, hay que arriesgarse y hay que ir a por todas, pase lo que pase. Pero no creo que eso vaya a ocurrir. Yo no soy nadie, al fin y al cabo. No soy, no soy una persona conocida en el mundo, ni, así que no creo que ocurra. Eh, ¿Qué dejo? El otro día lo comenté con unos amigos y amigas. Les dije, confieso que he vivido, como confieso que he vivido y confieso que he vivido precisamente porque decidí que quería dedicar mi vida a intentar dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen detrás. Esa decisión es la que me ha hecho vivir con una intensidad abrumadora. Entonces, quiero decir, estoy recompensado ya. ¿Qué dejo detrás? Bueno, ahora estamos intentando, mi esposa y yo, que somos quienes llevamos la colección de historias de la Tierra, estamos intentando que la colección de historias de la Tierra nos sobreviva. Vamos a intentar crear una bóveda global de semillas culturales, igual que la bóveda global de semillas agrícolas de Svalbard, en Noruega, ante la posibilidad de un evento, un colapso de civilización. Bueno, vamos a intentar dejar una bóveda global de semillas culturales para construir una nueva civilización a partir de esas semillas, porque las visiones del mundo se transmiten a través de mitos, leyendas y cuentos, y estamos seleccionando mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta, pero seleccionados para transmitir una visión del mundo sistémica, ecocéntrica, no antropocéntrica, una visión del mundo organicista, no mecanicista, basada en la conciencia, no en la materia. Es decir, la visión del mundo que nos puede permitir sobrevivir en este planeta y dejar de estropearlo. Entonces, la idea es intentar dejar este repositorio de mitos, leyendas y cuentos, que son los elementos educativos básicos en todas las culturas del mundo y con los cuales se transmiten las visiones del mundo. Y están seleccionados para transmitir esa visión del mundo. La idea es dejar eso como repositorio, pase lo que pase. Si hay un colapso de civilización, que los que queden tengan ahí elementos educativos para crear una nueva civilización basada en una visión del mundo sistémica. Si no hay un colapso, pues bueno, ahí está ese repositorio para que docentes de todo el mundo puedan echar mano para construir la nueva civilización. Entonces, para mí, si conseguimos dejar esto como legado, sería un regalo. Y en cualquier caso, ya solamente con el primer libro que publiqué, que se convirtió en un bestseller, El jardinero, se ha traducido a 13 idiomas y lleva 27 ediciones en castellano. Ya solo con eso ya había dejado, ya dejaba algo, porque ha habido veces, me acuerdo en Venezuela, una chica que me dijo que el jardinero le había salvado la vida, porque se iba a suicidar. Y me dijo que el jardinero le había salvado la vida. Solo con eso ya tengo bastante. Solo con eso.
Solo con eso ya dices, valió la pena todo, todo, el esfuerzo de intentar dedicar tu vida a dejar un mundo mejor, valió la pena todo. Y encima he vivido intensamente, para mí está bien así. ¿Y qué mensaje le darías a estos docentes que quieres que utilicen esas historias de la bóveda? Y te lo digo muy sinceramente porque yo quiero ser una de esas docentes. ¿Qué mensaje? Bueno, el mensaje viene a ser un poco lo que intenté transmitir con mi investigación de doctorado. En la investigación de doctorado estuve bebiendo de fuentes muy potentes como Donella Meadows, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que fue la que hizo la investigación de los límites del crecimiento, como Gregory Bateson, que es uno de las grandes cabezas del siglo XX, uno de los grandes pensadores sistémicos. Hay una serie de investigadores, de filósofos también, como Edgar Morin, como Bruno Latour. Toda esta gente venían a decir que el gran problema de nuestro siglo, la destrucción de la naturaleza, sobre todo la destrucción de la naturaleza, el cambio climático, es un producto de una visión del mundo, de la visión del mundo de la modernidad, esa visión del mundo mecanicista que considera que todo son máquinas. Incluso la cirugía se ha convertido en algo así como un trabajo de mecánico del automóvil, ¿no? Vamos a cambiar piezas y ya está. Todo está controlado por esa visión mecanicista de que todo es una máquina. El problema de una visión mecanicista es que vemos también los árboles como máquinas y a los animales como máquinas y no se nos ocurre pensar que tienen conciencia. Y eso es lo que hace que nos dé igual que hay que cortar 5.000 árboles, se cortan. No, perdona. Un árbol es una conciencia sintiente. No puedes tomar decisiones así. Del mismo modo que no puedes decidir ahora voy a matar 5.000 personas porque me estorban. Del mismo modo, no puedes cortar 5.000 árboles así como así. Y esto es un producto de esa visión del mundo materialista, esa visión del mundo mecanicista, de la modernidad, que nos ha hecho pensar, bueno, como dice James Hillman, uno de los grandes seguidores de la psicología junguiana, como dice James Hillman, eh, le quitamos, eh, pensamos que el mundo no tenía alma. Ujú. Y al final lo que ocurrió es que tenemos un mundo sin alma, un Mm. mundo desalmado. Eso es lo que nos ha pasado. Al quitarle el alma al mundo, el mundo nos ha dejado sin alma. Mm. Y está pasando lo que pasa en esas circunstancias. Entonces, lo que yo diría a los docentes y a las docentes es, necesitamos cambiar urgentemente la visión del mundo. La humanidad entera, tenemos que cambiar la visión del mundo. Esa visión del mundo, además, curiosamente, coincide en gran medida con la visión del mundo de los pueblos originarios de las Américas. Mm. En mi investigación comparé las historias, mitos, leyendas, cuentos de culturas del mundo. Ujú. Las comparé por zonas geográficas. Por una parte el Mediterráneo, por otra parte el África subsahariana, los pueblos aborígenes australianos, pueblos de Extremo Oriente, los pueblos de las Américas. Bueno, pues los pueblos de las Américas, las historias, mitos, leyendas, cuentos de las historias de las Américas resultaron ser los que más componentes de visión del mundo sistémico compleja tienen de todo el planeta, además con diferencia, porque daban niveles de significatividad. Hice análisis estadístico para ver si las diferencias eran significativas, con niveles de significatividad máximos. Quiere esto decir
Si los mitos, leyendas y cuentos de los pueblos originarios de las Américas son los que más componentes sistémicos tienen, quiere decir que estos pueblos tienen la visión del mundo más adecuada para que sobreviva la humanidad. Y necesitamos sus mitos, leyendas y cuentos, toda la humanidad necesitamos sus mitos, leyendas y cuentos urgentemente. Cosa que me lleva a pedirles que por favor levanten el veto de la apropiación cultural y que nos cedan sus historias, que las adapten ellos, que hagan lo que haga falta, pero que nos cedan sus historias porque toda la humanidad necesita sus mitos, leyendas y cuentos para cambiar su visión del mundo. Solo con esto yo creo que los docentes y las docentes del mundo entenderían que si queremos sobrevivir como especie, necesitamos desarrollar esa visión del mundo. Y es la visión del mundo de los pueblos originarios de las Américas. En segundo lugar, los de los pueblos aborígenes australianos. También tenían componentes sistémicos, no tanto. Y en tercer lugar, los pueblos del África subsahariana. Bastante menos, pero también tienen bastantes elementos sistémicos. Ujú, Más que las civilizaciones que se han construido sobre la escritura. Las culturas orales tienen más pensamiento sistémico que las culturas escritas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto significa que los docentes harían bien no solo en transmitir estos mitos, leyendas y cuentos, sino también en enseñar la tradición oral. Que desde niños nos enseñen a contar historias, que las memoricemos, no que las escribamos, que las tengamos aquí para poder transmitirlas en cualquier momento, en una reunión familiar, en una reunión social, en cualquier momento que podamos transmitir estas historias. Es fundamental recuperar la tradición oral. ¿qué impacto tiene la tradición oral? Yo intuitivamente siento que sí es así, pero me gustaría entender eh, el impacto que eso tiene. Eh, Fíjate, yo te diría qué impacto ha tenido la escritura. Ujú, Hay un investigador, eh, se me están olvidando los nombres, hay un investigador que se dedicó a estudiar la oralidad bueno, te señala qué es lo que trajo consigo la escritura. Y la escritura trajo consigo algo parecido a lo que está ocurriendo ahora con toda la revolución informática. ujú. Perdimos muchas cosas con la escritura. Perdimos muchísimas cosas. Cosas que las culturas orales todavía conservan. Pero esto es lo mismo que ocurrió con la revolución agrícola. Ujú. Y ahora lo estamos sabiendo con los estudios en metabolismo, que están indicando que, claro, que nuestra dieta era la dieta de los cazadores recolectores y que las mismas poblaciones antes y después de la revolución agrícola, esto lo están viendo incluso en arqueología, de pronto se dieron cuenta que los seres humanos perdimos estatura. Éramos más altos y más altas las mujeres, como 10 centímetros más, 10, 15 centímetros más, mientras fuimos cazadores recolectores a cuando nos convertimos en sociedades agrícolas. No solo eso, las dentaduras indican que la salud, se perdió muchísima salud en ese proceso. Bien, pues lo mismo podemos decir con la escritura, lo mismo podemos decir con la revolución eh, digital, informática que estamos teniendo ahora. Tenemos que ir con cuidado con estas cosas. Y lo que tenemos que hacer, lo que convendría que hiciéramos es no perder. Está bien que hayamos desarrollado la escritura, pero no perdamos la tradición oral.
Está bien que dispongamos de informática y de la revolución tecnológica, está muy bien, pero no perdamos todo lo que antes de eso teníamos. La comodidad nos hace perder muchos atributos, muchas cualidades, muchas capacidades. Y la tradición oral, aparte de todo, es que creaba comunidad, Sí, cosa que ahora estamos perdiendo radicalmente. sí, Eh, Ahora con la televisión es simplemente la familia, sí. una familia, 4 o 5 personas mirando una caja. Antes de la televisión eran clanes, eran familias extensas o clanes incluso, donde se reunían por las noches, cuando se hacía de noche y la gente ya se aburría porque sin luz no se podía, la gente se reunía y se contaban historias. Ujú. Se contaban historias y eso era la televisión de la humanidad durante milenios. La televisión de la humanidad durante milenios era contarse historias. Pero al contarse historias se generaba comunidad. Ujú. Ahora cada vez estamos más aisladas, más aislados. Sí, ¿Por qué? Porque nos comunicamos a través, pues por ejemplo ahora de Zoom, que está muy bien, que está genial, que tú y yo podemos comunicarnos, que de otra manera no podríamos, pero que hay que ver hasta dónde llegamos con eso y hasta dónde hay que decir no. Esto lo podemos hacer presencialmente, vamos a hacerlo presencialmente. mm, Utilicemos esto solo cuando no podemos hacerlo presencialmente. mm, Si podemos hacerlo presencialmente, hagámoslo presencialmente porque generamos comunidad, estrechamos vínculos, generamos lazos entre las personas. Si no hay comunidad, si no hay vínculos entre las personas, nos tienen aislados. Y es sí, cuando el fascismo puede sí, apoderarse de las conciencias. Es cuando los autoritarios, cuando los dictadores pueden hacer más daño, porque la gente está dividida y la gente tiene miedo. Si la gente está en comunidad, tiene menos miedo, porque saben que somos más y que juntos superamos el miedo. sí, Es fundamental. Y en ese sentido, la tradición oral es fundamental, porque nos permite estrechar vínculos, nos permite estar juntos, conocer las mismas historias, que unos nos contemos a otros las historias, incluso que desarrollemos nuevas historias, nuevos mitos, leyendas y cuentos. ujú. Es fundamental Sí, sí, que sí. no perdamos esto. Fíjate que, fíjate que en diciembre murió un hombre al que mi mujer y yo teníamos muchísima estima. Era uno de los últimos remanentes de una tradición de más de 2000 años, tradición oral. Ujú, Se llamaba George Macpherson. Le llamábamos Shoras, que es como en gaélico se dice George. Shoras había recibido una tradición que viene desde épocas celtas. Él era un Highlander, era de las tierras altas de Escocia. Pertenecía al clan Macpherson y era el Shenahid de los clanes Macpherson y MacLeod. Shenahid es la memoria del clan. Eh, Él tenía la memoria no solo de los mitos, leyendas y cuentos de los dos clanes, sino también la memoria de los acuerdos que habían estado alcanzando unos clanes con otros durante siglos, milenios. Él tenía la memoria, pues mira, en este sitio tuvimos una batalla con los vikingos y pasó esto y luego llegamos a un acuerdo e hicimos las paces. Él llevaba la memoria de 2000 años de tradición oral. Pero claro, ¿cómo era esto? Su abuelo se lo puso, era una tradición que pasaba de abuelo a nieto. Su abuelo se lo sentó en las rodillas un día cuando tenía 3 años y le contó una historia muy simple. Y luego le dijo, ahora repítemela. Así desde crío, desde muy pequeñito. Claro está que en su cabeza estaba toda la información de la tradición oral de más de 2000 años, todo lo que se había transmitido en los clanes Macpherson y MacLeod durante todo ese tiempo. Nos llegó a contar costumbres de época druídica.
Mm. costumbres y rituales druídicos. No solo eso, él nos casó. Él nos casó según el ritual druídico y el ritual de las tierras altas de Escocia. Debajo de una cascada nos casó. Mm. En una poza, en un río, que la poza tiene el nombre de Poza de la Cascada de las Hadas, y tiene los 4 árboles sagrados celtas en torno a la poza. Ahí nos casó. La tradición oral es un regalo y ya digo, me da mucha rabia porque Xoras no pudo pasar la tradición a su nieta. No tuvo nietos, tuvo una nieta, quiso pasarle la tradición a su nieta, pero su esposa y su hija se negaron, eran de una confesión cristiana protestante y se negaron. En los últimos años intentó pasar todo lo que pudo a un joven Highlander que se ofreció, pero claro, no pudo pasarle ni la mitad de lo que él tenía en su memoria. Esto es un drama, Sí, esto es un drama. sí. Conocí también a una storyteller judía, una Trutzila, del judaísmo de Polonia, de los judíos askenazi. Sabe más de 3.000 historias, las sabe ahí en su cabeza, más de 3.000 historias. Eso es un tesoro. Mm. Ella sí que está transmitiendo su tradición. Esos son tesoros que no podemos perder y se han perdido muchos ya. Y se pierden precisamente porque si no se continúa con la tradición, si no empiezas con los niños muy pequeñitos, no puedes disponer de las capacidades mentales para poder transmitir todo esto. Ujú. Por eso es tan importante la tradición oral. Y en esa tradición oral hay enseñanzas que no te imaginas. Mm. Una de las historias de la colección de historias de la Tierra nos la pasó precisamente Xoras y hablaba de eso, hablaba de una batalla que tuvieron con los vikingos en la isla donde él vivía. Bueno, y te dice, no, fue en esta playa luchamos con los vikingos, estuvimos varios días pegándonos con ellos hasta que al final los vikingos dijeron, no podemos con esta gente. Y entonces ya empezaron a hacer negociaciones y empezaron a hablar, ¿no? Y al final encendieron hogueras y celebraron juntos la paz, ¿no? Y claro, son enseñanzas que transmitidas de generación en generación, sabiendo que eso ocurrió realmente, te permiten pensar que por mucha sangre que se vierta, los pueblos pueden llegar a la paz, porque eso lo hicieron ya hace miles de años, entre vikingos y gaels, entre vikingos y celtas. Lo pudieron hacer ellos, también se puede hacer en Gaza hoy en día. Y Mm. que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten mentiras. Se puede hacer. Solo hay que querer, solo hay que tener fuerza de voluntad para vencer tu odio, fuerza de voluntad para someter tus pasiones más bajas y pensar en las generaciones que vienen detrás. Como dicen los pueblos originarios de las Américas, cuando tomes una decisión tienes que pensar 7 generaciones por delante. Tienes que tomar las decisiones pensando en la 7ª generación que vendrá después de ti. Si esto lo hicieran los señores de Hamás y esto lo hicieran los señores de la ultraderecha israelí, en estos momentos no estaríamos hablando de un genocidio, ni el 7 de octubre de 2023 habríamos hablado de un crimen de guerra terrorista como el que perpetró Hamás. Hace ya tiempo que habrían hecho las paces. Mm. Uf, em, pues sí, quiero honrar a tu amigo, a George McPherson.
a los storytellers que mencionas, a esas tradiciones, a esos tesoros. Y tengo que decir que tú para mí eres un tesoro. No, eso no es bueno. Por una parte, no es bueno para mí, porque la vanidad sigue estando ahí. Y por otra parte, no es bueno para ti, porque te hace pensar que tú no puedes hacer lo mismo. Y tú puedes hacer mucho más. Eh, como dice, como dicen en unos textos que bien conocemos, cosas más grandes haréis vosotros de las que yo hice. Mm. Y esto lo dijo alguien que parecería irrepetible. Pues no, no, este alguien no se consideraba irrepetible. Y lo dijo bien claro. Cosas más grandes haréis vosotros. Por lo tanto, no, ni es bueno para ti ni es bueno para mí. Tú aún eres joven y todavía tienes mucho recorrido. Y ya solamente cuando has dicho que estabas con todo el tema de la mitopoiesis, ya he dicho, wow, ojalá hubiera, yo a su edad hubiera tenido las cosas tan claras. Ojalá yo a tu edad hubiera tenido ya ese concepto de decir, no, aquí esto ha de estar claro, porque podría haber cambiado el rumbo de mi vida mucho antes para ir a ser realmente eficaz en muchas cosas. Mm. Así que eh, no es bueno para ti ni para mí. Así que no lo hagas. No, 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 no yo me creo tengas que, como un tesoro. yo creo que simplemente el tesoro está y independientemente de quién, o sea, es como el concepto de la terma, ¿no? De esos tesoros que se encuentran en momentos en que la civilización los necesita y alguien los encuentra y es como el momento en que se necesita, en que se requiere un despertar. Y, y pues es eso, es como honrar lo que tú has hecho para continuarlo y hacer lo posible por preservar la memoria. Pues adelante. Si te sirve, es estupendo, pero que no te limite, que no te limite. Que tengas siempre muy claro que tú también eres ese tesoro y estás, a tu edad estás ya más adelante de lo que yo estaba. O sea que no te limite. Em, yo encontré muchas sincronicidades entre lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Yo tengo un libro que se llama Revisión de Vida y en esa metodología yo invito a las personas a encontrar sus historias personales que yo llamo semillas, o sea que en la metodología llamé semillas porque cargan el ADN de la esencia de la persona. Y, y yo vi que en mi caso, cuando me sentí perdida, y en el caso de muchas personas que entran en un periodo de confusión que es muy normal en el mundo de hoy, el anclarse en esas historias primordiales de la vida de uno es súper medicinal. Entonces, cuando vi que tú llamabas a estas historias, este repositorio de mitos, leyendas e historias, las semillas culturales, eso me generó una resonancia muy profunda porque yo, ahora que estoy escribiendo, ya no revisión de vida, sino revisión de mundo, es exactamente el concepto que estaba buscando y tú ya habías hecho ese trabajo de recoger esas semillas culturales. Entonces me sentí profundamente agradecida. Muy bien. Sigue andando. Al final, bueno, tú ya sabes, con lo de la mitopoiesis lo tendrás claro. La metáfora es clave. Ujú.
y la metáfora es clave para poder descubrir los secretos del cosmos y de la existencia. Y hay metáforas que son decisivas. Y la metáfora de la semilla, en definitiva, la tenemos ahí también en los evangelios también, con los granos de mostaza. Ahí ya está esa misma metáfora. Y es que es una metáfora raíz de la humanidad. Es Mm, una metáfora clave, porque es la metáfora que nos dice que la muerte de la semilla da lugar a un árbol que engendra miles de semillas. Con esa metáfora yo puedo trabajar este ayuno global por la vida en Gaza, porque sabes que en definitiva esto es una semilla. mm, Lo importante es que esa semilla brote y eso puede significar un sacrificio, porque la semilla tiene que renunciar a lo que para ella sería más agradable, que es estar al sol. Pero la semilla tiene que renunciar, tiene que meterse bajo tierra, tiene que pudrirse en la costra exterior con la humedad, dejar de ver la luz, humedecerse. Solo entonces brota. La semilla tiene que hacer un sacrificio para convertirse en árbol. Entonces, simplemente mantente en esa metáfora. Yo creo que a partir de ahí, y si la colección de historias de la Tierra te ha inspirado, a partir de ahí puedes desarrollar más cosas, incluso a lo mejor mucho más brillantes que la colección de historias de la Tierra. Hay todo un mundo por descubrir a través de las metáforas. En el último libro, lo hemos publicado hace nada, se llama Ser leyenda. eh, Hablo de hacer de la vida una obra de arte. Y es hacer una obra de arte narrativa, dado que construimos la realidad a través de la narrativa, incluso construimos nuestra identidad narrándonos la historia de nuestra vida, nos contamos una historia. Pues yo nací tal, te cuentas siempre una historia. Construimos la realidad narrativamente y construimos nuestra identidad narrativamente. Eso nos permite una posibilidad, que es la de tomar decisiones de qué vas a hacer con tu vida y construir una narrativa que sea una grandísima novela. ujú, Hacer de tu vida una obra de arte. Como en una novela o como en una película, donde los elementos se van conjugando de tal manera que al final todos encajan como un puzzle, como un rompecabezas. Al final todos los elementos encajan. Y en la historia no hay elementos que no tengan un sentido al final de la historia. Y que al final toda la historia se cierre la trama con una historia que sea una obra de arte. Y esto es lo que le da sentido a lo que antes comentaba, de que cuando llegue el momento de morir, tengas una bonita historia que contarte, mm, tengas una obra de arte que contarte. Decir, mm, vaya vida he vivido, porque mira, pasó esto y esto y esto, y aquello le dio sentido a esto otro, y entonces me encontré a esta persona, y luego hice esto, y gracias a aquel encuentro, que todo tenga como una película, para terminar la historia de tu vida sintiendo que hiciste una obra de arte. mm, Entonces es cuando llega la apoteosis, de la que hablaban los griegos, la apoteosis de los héroes y las heroínas, en la que de alguna manera los dioses, los arquetipos del inconsciente colectivo, te convierten en un dios, como le ocurrió a Hércules, te convierten en un dios, te conviertes en un arquetipo, como le ocurrió a Jesús, que era un ser humano, que sabía perfectamente
que sus discípulos podían hacer cosas mayores. Pero claro, luego tuvo la apoteosis y se le convirtió en un dios. Se convirtió en un arquetipo, en un mito, en un dios. Está todo relacionado. Ujú, Si se medita profundamente sobre todo esto que acabo de contar, ujú. ahí yo creo que puedes encontrar algunas pistas que te pueden ayudar a convertir tus metáforas en grandísimos tesoros. Mm, gracias. Mm. Y digamos que eso a nivel individual, siento que ya se está encarnando, incluso los sueños que estoy teniendo, eh, más en sincronía con mi vida consciente, más diálogo, más belleza. ¿Cómo se ve eso entre varios? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la posibilidad colectiva de eso? No, no he entendido muy bien. Mm, Me ha llamado la atención que utilizaras la palabra belleza. mm, No sé si has leído a Henri Corbin. mm, Henri Corbin fue un filósofo francés, un estudioso del sufismo islámico, de los místicos sufíes, y tiene un libro que se llama La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. Ibn Arabi se considera dentro del sufismo como el maestro de maestros, mm, y a fe mía que lo fue, a fe mía que lo fue. Yo he vivido cosas que nadie me explicó y que encontré la explicación precisamente en Ibn Arabi. Debió de ser algo asombroso. Pues Henri Corbin, hablando de Ibn Arabi, ya lo dijo Ibn Arabi dijo que la belleza es la mayor de las teofanías, la mayor de las manifestaciones de la divinidad. Y Henri Corbin comulgó con eso, y luego comulgó con eso también James Hillman, que bebió tanto de Carl Gustav Jung como de Henri Corbin. Y es que la belleza es la clave de todo, la clave. La belleza la belleza es lo que nos hace trascender. mm, Ni la verdad, ni, ni el bien, ni... No, la belleza, es la belleza. Sobre todo cuando miras, como hacía Ibn Arabi, a través de la imaginación creadora, la imaginación activa de Carl Gustav Jung. Cuando miras con un pie en cada mundo, como decían los alquimistas, ujú. un pie en cada mundo. Un pie en el mundo físico y un pie en el mundo imaginal, Sí. el alam al-mital del que hablan los sufíes. Con un pie en cada mundo, la belleza, más allá de la belleza física, puede ser de una persona o puede ser de un atardecer, puede ser de lo que sea, de un paisaje, más allá de la belleza física, transparece a través de la imaginación creadora, transparece la belleza más sublime. Cuando se encuentran las dos, es un encuentro cara a cara con la divinidad. Mm, No le llamemos divinidad, porque puede haber alguien que a lo mejor esté un poco, tenga resquemor con todos los temas religiosos. Es un encuentro cara a cara con la esencia de la vida, del cosmos, la esencia, el ser. Y eso abruma, eso te abruma.
Sí. No sé, no se me ocurre otra cosa para lo que me has dicho. Simplemente es que, como has nombrado la belleza, digo, bueno, va por ahí, sí. Sí, pues esta posibilidad de traer la belleza al plano colectivo es algo que me gustaría aspirar. Yo hago parte de una comunidad, de una ecoaldea acá en Colombia que se llama Aldea Feliz y llevamos 19 años construyendo un modelo alternativo comunitario de vida multigeneracional, diverso, Qué bueno, viviendo en un bosque a las afueras de Bogotá. qué bueno. Y creo que el suelo está fértil para traer esta belleza a través de historias y encarnar esa mm, cosmovisión sistémica, ecológica, mitopoética. Em, de hecho, tengo presente un taller que facilité acá en la comunidad usando un modelo de evolución cultural de Barrett, que es una entidad que trata de codificar los niveles de conciencia de los grupos humanos. Y, y ahí se manifestó desde la comunidad un deseo del kun, que es un término que yo no conocía, pero representa un poco como la mitopoiesis de la comunidad, como de cuál es la identidad profunda que podemos empezar a evocar para, no sé, me llega como para acariciar el alma de la comunidad, ¿sí? Para darle voz, para que esta además se vuelva referente de otras comunidades y mostrar que lo comunitario también tiene alma, ¿sí? Y también es posible. Yo ahí te remitiría, por ejemplo, a, a la tabla redonda. En la colección de historias de la Tierra escribí una de las historias que escribí era sobre la tabla redonda, digamos, intentando hacer un resumen de muchos textos de la materia de Bretaña, de textos artúricos, y, y viene a transmitir un poco lo que puede transmitir de belleza una comunidad. Mm. Esto es algo, es lo que yo llamo la tribu. ¿Mm? Y por eso en Rainbow Warriors 3.5, la red de activismo que puse en marcha el año pasado, intentamos que se creen tribus, que sean tribus, grupos de afinidad, donde la gente se sientan parte de una tribu. Mm. ¿Por qué? Porque yo viví la experiencia de la tribu en los años 90 principalmente, y es una experiencia preciosa. Tiene muchísima belleza, muchísima belleza. Lo que pasa es que al mismo tiempo no puedes crear una tribu diciendo vamos a hacer una tribu. Esto es como el Wu Wei del taoísmo, ¿no? Hay que hacer sin hacer. Si intentas conseguirlo, no lo vas a conseguir. Eh, la tribu se crea sola, pero tienes que darle el caldo de cultivo para que se cree. Y cuando se crea, tiene tanta belleza que afecta a todo alrededor. Yo recuerdo que la tribu que llegamos a tener en los años 90, la gente venía, era como un imán. La gente venía, cada vez venía más gente. Y había gente a distintas distancias del centro de la tribu, había gente a distintas distancias, pero nunca estuvo claro dónde estaba el límite, no había límite realmente. No, no había unas paredes que dijeran la tribu somos estos y los demás no. No. Y no sé si también fue por eso
que, que la gente se sentía atraída, veían, captaban la belleza del funcionamiento tribal, de la hermandad, de la unión que se genera. Y esto ahí en la colección de historias de la Tierra intenté transmitirlo a través de el mito artúrico de la tabla redonda, que no eran solo caballeros, había también damas. Y no solo eso, había un caballero que era un enano, habían negros, habían musulmanes, habían hindúes, habían, había un homosexual en la tabla redonda. Además es que te, te lo dejan muy claro en los textos medievales. Serdínadan era homosexual y era una tabla redonda, es decir, no había cabecera para destacar a nadie, ni siquiera al rey. Era una tabla redonda de multiculturalidad, de diversidad. Había uno que era uno que nombró a Arturo Caballero y era un agricultor, era un labriego, y lo nombró caballero y formaba parte de la tabla redonda. Es decir, intentaba ser un reflejo del mundo. Había una reina de África, del África negra, la reina de Sasamanc. Mm. Todo esto en la tabla redonda. Es una muy bonita imagen de tribu. Mm. Y nos llega desde la Edad Media. Gracias. Gracias, sí. Es bonito saber por dónde empezar a entrar en en todo este gran repositorio que has creado, porque sí tengo la intención de conocer y practicar estas historias. Siempre me ha fascinado este mundo que se transmite y que tiene tantas lecciones. Uno de los libros preferidos que tuve en mi adolescencia fue el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y luego pues me leí Mujeres que corren con los lobos varias veces. Entre esos libros está el de Bettelheim. Ajá. En los libros que hay aquí está el de Bettelheim. Porque creo que la psicología junguiana profunda nos da unas herramientas fabulosas para entender más allá de la historia, así entender la simbología y el mensaje que toca las fibras más profundas y lograr entender por qué son tan importantes estas historias. No es solo porque nos divierten, sino porque llegan a lo más profundo del inconsciente con repercusiones de transformar, como dices tú, una visión de mundo personal y colectiva. Y además, fíjate que el mito artúrico, la tabla redonda, el arquetipo de la tabla redonda, no solo tiene la belleza de la tribu, Mm. que la tribu, cuando hay una tribu, tiene belleza, que es lo que hace que la gente se acerque, porque dicen, ¿aquí qué pasa? ¿No? Tiene también la belleza del heroísmo, de la caballería, del código de honor de los caballeros, de defender a los más vulnerables, de enfrentarse a los poderosos si son injustos. Es la belleza del heroísmo, la belleza del código de honor, en definitiva. Entonces, digamos, es un arquetipo que está cargado de belleza por muchos sitios. Y al Ujú. mismo tiempo no te está dando una imagen distorsionada de la realidad, porque también te dice que hay caballeros que son malvados. Dentro de la tabla redonda hay algunos también que acaban perdiendo los papeles y con lo cual tampoco te está diciendo que todo es perfecto, ¿no? Te está diciendo que, bueno, a veces también. Pero no en vano, como decía, Joseph Campbell fue el mayor estudioso de los mitos, de mitología comparada del siglo XX. Y no en vano Joseph Campbell hizo toda una exposición, creo que fue en el cuarto libro de- eran 4 volúmenes, no me acuerdo ahora, mitología, no me acuerdo. El cuarto volumen era de mitología creativa. Y en este dedicó un amplio espacio a hablar de la materia de Bretaña, de la mitología artúrica. Y según él,
la mitología artúrica había dado fin a la Edad Media y había dado paso al Renacimiento. Entre otras cosas porque rompió con los tabúes de la Iglesia medieval, de que la naturaleza era pecado, por lo tanto el sexo era pecado, por lo tanto las mujeres eran la fuente del pecado, y lo lleva al extremo contrario. Convierte el mito artúrico, convierte a la mujer en el ideal caballeresco, de ahí el Dulcinea de Don Quijote, convierte a la mujer en un ideal, convierte el amor humano, incluso carnal, lo convierte en algo que no tiene por qué ser un pecado, y convierte a la naturaleza también, la naturaleza deja de ser pecaminosa. Por ejemplo, en la búsqueda del Grial, Parsifal, que es en unas versiones del mito es el que encuentra el Santo Grial, Parsifal está perdido, no, es incapaz de volver a encontrar el castillo del Grial, y ya en un momento de desesperación suelta las riendas de su caballo. El caballo es la parte animal, es la parte natural. El caballero sería, digamos, el alma, mientras que el caballo sería su cuerpo. Suelta las riendas del caballo y el caballo le lleva hasta el ermitaño Trevisant, que es el que al final, digamos, le indica el camino para llegar al castillo del Grial. Es decir, que Parsifal tiene que confiar en la naturaleza, en su naturaleza más animal, para encontrar la vía hacia el Santo Grial. Todo esto lo explica Joseph Campbell y te viene a decir que al final es la mitología artúrica la que provoca el fin del oscurantismo medieval. Bueno, oscurantismo relativo. No todo era tan oscuro en la Edad Media, había cosas muy valiosas. Pero sí el fin de lo que fue ese dogmatismo de la Iglesia de la Edad Media, y provoca el renacimiento con esa búsqueda de la belleza, con ese ver la belleza en el cuerpo humano, nos lleva a recuperar ver la belleza en la naturaleza, cosa que durante la Edad Media no había que recluirse. eh, Incluso las iglesias tenían ventanas muy pequeñitas, era un poco como vamos a alejarnos de la naturaleza, ¿no? En fin, que hay, Sí, me encantaría mirar. yo creo que hay mucho material muy interesante, ¿no? De cómo los seres humanos cambiamos nuestra civilización a través de mitos, leyendas y cuentos. Simplemente, simplemente. Y yo sé que ya pronto tenemos que finalizar y en respeto de tu tiempo y demás, pero quisiera preguntarte si tienes alguna historia sobre resiliencia, porque imagínate que estamos en medio de un proceso con la Red Global de Coaldeas que nos está enseñando varias herramientas para construir resiliencia tanto en nuestra comunidad como en el territorio más amplio, con el concepto de volvernos Keystone Communities, que es como una comunidad, especie clave en el ecosistema más amplio, generando una resiliencia mayor. Entonces, este concepto de resiliencia está siendo importante y quisiera poderlo ilustrar con una historia. ¿Tienes una o de pronto? Bueno, hay una, hoy mismo, precisamente en el vídeo con el que daba inicio al ayuno global por la vida en Gaza, he contado precisamente una historia judía. Ujú. Es una adaptación que he hecho a partir de unos fragmentos del Talmud, concretamente de la Mishnah Sanedrín 4.5, que lo que dice ahí se repite también en el Corán, curiosamente, que viene a decir, ahí se viene a decir que el que mata a un ser humano es como si matara a toda la humanidad. El que salva a un ser humano es como si salvara a toda la humanidad. Y esto, ya digo, lo repiten también en el Corán. Entonces, a partir de esto compuse una historia, luego le pedí a un experto en Cábala
en la tradición judía, le pedí que lo evaluara y me dijera si podía servir como una historia para, a partir del Talmud, como una historia con la cual se ejemplificaba todo esto. Me dijo que sí, que le parecía perfecto. Además, estaba justificado con comentarios rabínicos. Y, y la historia viene a contar algo así, como que tres rabíes están hablando entre ellos y el más joven le pregunta al más viejo eh, que si es verdad eso que dicen las escrituras, de que quien mata una vida es como si matara a toda la humanidad. Empiezan hablando del pueblo judío. Quien mata a un judío es como si matara a toda la humanidad. Que cómo se explica eso, y el rabí más anciano le dice que, bueno, se explica con la idea de que Adán es el antepasado de toda la humanidad y que por lo tanto, si toda la humanidad viene de un solo ser humano, la muerte de un solo ser humano sería también como la muerte de toda la humanidad. Entonces el tercer rabí le dice al más anciano, y no se podría aplicar esto no solo al pueblo judío, sino a toda la especie humana, incluso a lo mejor a los animales. Y el anciano se pone a pensar y analizando lo que dicen las escrituras y lo que dicen los comentarios rabínicos, le dice, pues sí, se podría aplicar a todo. Quien mata una vida sería como matar toda la vida en la tierra. Se podría equiparar. Y lo equipara poniendo de ejemplo unos verbos en hebreo que tienen unos significados muy concretos. Lo podéis ver en la colección de historias de la Tierra, está todo explicado. Y al final el tercer rabí, eh, digamos, lleva la cosa un poco más lejos todavía y le pregunta al rabí más anciano si la muerte de un solo ser humano sería como matar a toda la humanidad y salvar a un solo ser humano sería como salvar a toda la humanidad. ¿No podríamos también decir que un solo ser humano es capaz de salvar a toda la humanidad? Y te deja ahí la pregunta como diciendo, se podría decir. Y de hecho ya te digo que esta persona que es un experto en Cábala y en la tradición rabínica, me dijo que el comentario era preciso y que era perfectamente asimilable dentro de la tradición de sabiduría del judaísmo. Siendo esto así, yo planteo, si un solo ser humano se puede entender que es capaz de salvar a toda la humanidad, una comunidad, el ejemplo de una comunidad tribal con mucho más motivo, se podría entender que es capaz de salvar a toda la humanidad. Mm. Y por tanto, yo os diría que apostéis por ello. Y si nos fijamos bien, ese fue el pensamiento que llevó a Jesús a hacer lo que hizo. Ujú. Y de ahí viene la metáfora del cordero. La metáfora del cordero, que en el judaísmo el sacrificio de un cordero remitía a los pecados de toda la familia. Ujú. De alguna manera es la misma metáfora. Ofrecerse uno mismo en sacrificio voluntariamente puede significar la salvación de, no sé si de toda la humanidad, pero sí a lo mejor de muchísima gente. Ujú. Ujú. Esa es la capacidad del sacrificio y de lo que significa. Sacrificio significa hacer sagrado. Ujú. Es el Ujú. proceso mediante el cual una persona se hace sagrada ofreciéndose en sacrificio. Sí.
una comunidad también puede hacer lo mismo. Mm, Y hay una grandísima belleza en ese acto. Igual que hubo una grandísima belleza en el acto de Jesús en el Gólgota. mm. Y antes del Gólgota. Lo peor no fue el Gólgota. Lo peor fue, lo peor fue antes. No sé si te sirve. Sí, 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 me sirve por muchas razones. Además que yo estudio un sistema que se llama los Gene Keys, las claves genéticas y el cordero. Está asociado a la clave genética 31 que que es el liderazgo, el liderazgo desde la humildad, desde el ofrecerse, mm, sí, como un sacrificio para la comunidad. Y Ujú. es algo muy, muy bello y es una definición del liderazgo muy distinta al liderazgo convencional. Fíjate qué lejos llegas. Yo a tu edad no tenía las ideas tan claras. Mm. Pues es un honor tenerte en mi vida. Espero que volvamos a conversar. Espero ser una de las personas que continúa con tu trabajo eh, y, y espero que me consideres parte de tu sistema de apoyo. Yo te invito a ser parte. Bueno, creo que te registraste en Raymond Warriors 3.5, ¿no? Sí, Yo te invito también a ser parte de la colección de historias de la Tierra, si tú quieres. sí. Necesitamos mucha ayuda y necesitamos gente en distintas partes del mundo también. Mm, ujú, Por ejemplo, tú en Colombia a lo mejor puedes hablar con pueblos originarios sí, para que cedan historias, para que hagan adaptaciones. ujú, No sé, puedes ayudar de muchas maneras. Necesitamos mucha ayuda. Y dado que tú quieres formar parte de eso, te invito, encantadísimo, y sería un honor para nosotras que nos ayudes. sí, cuenta con eso. Eso que sí. Pues, no sé, a partir de aquí es tú misma. Podemos hablar, si quieres, mira, porque ahora en el Congreso no, en el 25 aniversario de la Carta de la Tierra, queremos ya empezar a hablar de la posibilidad de hacer una sede física de la colección de historias de la Tierra, hacer ya la bóveda, realmente. Entonces eso por una parte. Por otra parte, vamos a empezar a hacer tribus de Earth Storytellers, de narradores de historias de la Tierra. Queremos hacer tribus. Entonces, si nos quieres echar una mano, por ejemplo, en estos dos trabajos, sería genial. Tenemos que hacer un equipo de gente para poder llevar a cabo todo esto. Ujú. Entonces yo te invito, en este momento ahora vamos a estar en mucho lío con esta campaña del ayuno. Vamos a estar con mucho lío también preparando las intervenciones en el aniversario de la Carta de la Tierra. Pero si quieres, para cuando acabe el ayuno, o la huelga de hambre, o lo que termine siendo, eh, no sé, que estemos en contacto, que no pierdas el contacto. Me escribes, lo Sí. que sea, pero que tengamos el contacto para poder ir concretando, para que en el momento empecemos las reuniones, pues que estés ahí Ujú. y te podamos informar, ¿vale? Claro que sí. Claro que sí. Y quienes están oyendo y viendo esta conversación también se sientan invitados, como dices tú, Grian, en todos tus podcasts. Si estás escuchando eso, considérate parte de la tribu. Me encanta ese mensaje. Si ya estás Ese no es escuchando mío, eso, ¿eh? ya eres parte de la tribu. Ese no es mío, ese no es, no me lo inventé yo. Eso es de un locutor de radio aquí en España
que hace un programa que se llama La Cafetera. Lo que pasa es que, claro, es otro tono y es otra cosa, ¿no? Él lo plantea como parte de, de la resistencia. Él le llama la resistencia. Si Mm. estás escuchando este programa, eres parte de la resistencia, ¿no? Entonces, yo dije, me pareció tan genial que dije, eh, se puede aplicar a la tribu, ¿no? De Sí, decir, cien si por estás ciento. escuchando esto, tú eres tribu. Sí, yo lo sentí, yo lo recibí y me consideré. Muy bien. Gracias, Grian, qué maravilla. Voy a intentar hacer una nueva temporada del podcast, pero cuando pase todo esto del ayuno y, en fin, todo este lío. Pues por favor, yo soy de las que te escucha, baja los artículos, los imprime, los lee, o sea, toda esa estructura que has creado tan bella con la música, con tu voz, con las referencias académicas, realmente es un mundo el que estás creando, es hermoso. Gracias, gracias por ese trabajo. Gracias a ti, Ana María. Gracias por valorarlo. Gracias. Sí, con mucho cariño. Te mando un gran abrazo. Y Un que abrazo. esto que estás emprendiendo hoy sea un capítulo nuevo, muy emocionante de esa historia, de esa obra de arte que estás creando con tu vida. Si consigo entrar en el despacho de la presidenta de la Comisión Europea, yo creo que estará bien. Vamos Excelente. a ver si lo conseguimos. Pues ya pudiste entrar al despacho de alguien en España y que te Sí, acordó sí, de de... Teresa Rivera, que ahora es la vicepresidenta del Consejo de Europa. Ah. Es la mano derecha de Ursula von der Leyen. Para que la mujer va a pensar que la persigo, porque claro, le monté el lío que le monté en España y ahora se va a Europa y me voy a ir yo también a Europa a montar el lío. Pero Bueno, bueno, pues que eso yo juegue creo a tu que favor. sí, bueno, aparte cuando la nombraron vicepresidenta de la Comisión Europea, le mandé una felicitación, lo que pasa es que no me respondió, pero yo la felicité, porque además supe que en la cumbre del clima de Bakú, ella había liderado el empuje para que se llegara a un acuerdo en la Mm. cumbre del clima de Bakú. Y yo pensé, mira que si es por lo que estuvimos hablando, mira que si se concienció y por eso ha hecho esta lucha. No Mm. lo sé. A lo mejor ella ya tendría su... No lo sé, no importa. Pero, pero sí que quise felicitarla, ¿no? De decir, vale, tú y yo tuvimos una discusión a gritos en tu despacho, en tu despacho de vicepresidenta pero te valoro y te respeto y quiero que sepas que me alegro que te hayan nombrado vicepresidenta de la Comisión Europea. No Ujú. me respondió, pero yo imagino que le llegó. Y si no, le llegaría inconscientemente. Así que yo me imagino que si esta vez nos volvemos a ver, yo creo que habrá mejor vibración entre ella y yo. A lo mejor ahora los gritos van con Úrsula. Vamos a Y ver qué pasa. seguimos aquí como guerreros de Shambhala con nuestras dos armas. Por cierto, que lo sepas, eh, conocí a bueno, es un profesor de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, que es amigo de Joanna Macy. Ujú. Y lo tuvimos aquí en casa, estuvo varios días, y le conté lo que había pasado con la huelga de hambre esta y la reunión que tuve con la vicepresidenta del gobierno de España. Y me dijo, por favor, escríbemelo porque porque le dije que cuando iba a entrar al despacho de la vicepresidenta, recordé esa frase de Joanna Macy diciendo que los guerreros de Shambhala discurrirán por los pasillos del poder Ujú. para desactivar las armas mentales. Y es que cuando iba por el pasillo que estaba la vicepresidenta, había ella y el jefe de gabinete, habían abierto la puerta y íbamos hacia allí, un pasillo ministerial, ¿no? Con cuadros enormes, en fin. Y en ese momento me llegó, dije, ostras, lo decía en la leyenda de los guerreros Mm. de Shambhala. Sí. Y aquello me dio mucha fuerza. Y me dijo este hombre, Peter Blaise Corcoran, este profesor,
Me dijo, escríbeme y yo me encargo de que le llegue a Joanna Macy y que lea esto. O sea que Joanna Macy ya sabe también de este episodio. No me he llegado a contestar, me dijo Peter que está muy, muy malita, está muy mayor ya Sí, y que 90, más no de estaba con 95. fuerzas, que no estaba con fuerzas, Mm, pero que le llegó y que lo había leído. O mm, sea que bien está. mm. Tesoro tras tesoro. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Que sea la primera de muchas. Venga, por mi parte no hay problema. Todas las bendiciones y hasta pronto. Gracias, Ana María. Hasta pronto.